líquido hidráulico no puede ser usado para producir movimiento eficiente o seguramente a menos de que esté controlado cuidadosamente. Esta regulación del líquido hidráulico o tasa de flujo y la dirección del líquido se logra con válvulas. Muchos tipos diferentes de válvulas de presión, flujo y control direccional son usados en los sistemas hidráulicos. Cada válvula tiene una función específica que ayuda a que el circuito hidráulico cumpla los requisitos de las diversas aplicaciones. Esta presentación describe la función, estructura y operación de las válvulas de control hidráulico. Está dividida en 3 secciones: válvulas de control de presión, válvulas de control de flujo y válvulas de control direccional. Después de completar esta lección, usted podrá describir la estructura básica y la operación de válvulas de control de presión normalmente cerradas y normalmente abiertas. Describir el uso de las válvulas de escape, descarga, secuencia, contrabalance, freno y de reducción de presión. Describir la estructura básica y la operación de las válvulas de control de flujo. Explicar cómo la compensación de presión permite que una válvula de control de flujo mantenga una tasa de flujo deseada a pesar de los cambios de presión. Describir la función y operación básica de válvulas de control direccional de 1, 2, 3 y 4 vías. E identificar los métodos de actuación de la bobina en las válvulas de control direccional. Las válvulas de control de presión están diseñadas para abrir, cerrar y restringir una sola vía de flujo en respuesta a la presión del líquido. Estas funciones dentro de los sistemas hidráulicos incluyen proteger el sistema hidráulico del exceso de presión, descargar la bomba cuando no se requiere transferencia de líquido, controlar la secuencia y operación de 2 o más actuadores, contrabalancear cargas pesadas, frenar las bombas hidráulicas y mantener una presión reducida en parte de un sistema. Aunque los mismos principios hidráulicos gobiernan la operación de toda válvula de control de presión, el diseño varía para cumplir con los requisitos de la aplicación. Las mayores diferencias estructurales dependen de si están normalmente cerradas o abiertas. Un modelo básico de una válvula normalmente cerrada consiste en una carcasa con un drenaje, un punto de entrada y uno de salida, una bobina, un resorte y un tornillo de ajuste. La fuerza aplicada por el resorte ajustable normalmente mantiene la válvula contra el encaje o asiento. El flujo a través de la válvula es bloqueado. Un drenaje en la recámara detrás de la bobina evita que el líquido quede atrapado en la recámara. Si la presión de entrada sobrepasa la presión del resorte, la bobina se separa del asiento y el líquido pasa por la válvula. Una variación de este diseño tiene un pasaje piloto. El líquido que pasa por la válvula fluye a través del pasaje piloto y presiona el extremo de la bobina. Si la presión ejercida por el líquido entrando en la válvula excede la presión ejercida por el resorte, la bobina es apartada de su asiento abriendo la vía principal por la válvula. Una válvula normalmente abierta difiere de una válvula normalmente cerrada en 2 formas. Primero, el resorte posiciona a la bobina para que permita flujo por la válvula. Segundo, la posición del pasaje del piloto permite que la presión en la salida de la válvula ejerza presión contra la bobina. Si la presión excede un nivel precalibrado, la bobina se mueve y reduce el tamaño de la vía de flujo, disminuyendo la tasa de flujo. Los diseños de válvula que vemos aquí son operados directamente. En estas válvulas, la presión de líquido resiste únicamente la fuerza aplicada por el resorte. Estas válvulas no son costosas y son relativamente fáciles de mantener, pero tienen una característica que puede causar problemas en algunos sistemas hidráulicos. En válvulas directamente operadas, el resorte que mantiene la bobina contra el asiento tiene mucha presión, lo cual hace que la válvula responda lentamente a los cambios en la presión de líquido. La bobina de la válvula puede ser movida de su posición normal prematuramente y permanecer fuera de lugar más de lo necesario. Si la presión de líquido cambia frecuentemente, la bobina puede moverse constantemente para abrir, cerrar o restringir vías de flujo en una válvula.
En este caso de variaciones frecuentes de presión en el sistema, se deben usar válvulas operadas por un piloto. Una válvula operada por un piloto o válvula compuesta consiste en dos válvulas, una válvula principal y una válvula piloto. La válvula principal tiene un punto de entrada, un punto de salida, un resorte fijo y una bobina principal con un pasaje que permite que el líquido que entra en la válvula fluya hacia la recámara detrás de la bobina. La válvula piloto es colocada para abrir o cerrar una vía de flujo desde la recámara con el resorte de la válvula principal. Consiste en un punto de entrada, uno de salida, una bobina piloto y un resorte ajustable para el piloto. Este diseño permite que el líquido dentro de la válvula ejerza una cantidad igual de presión a ambos lados de la bobina principal. La única presión adicional que mantiene a la bobina en su posición normal es aplicada por la tensión leve del resorte. Antes de que la bobina pueda ser forzada de su posición normal, la presión ejercida por el líquido en la recámara del resorte debe bajar. Esto se logra abriendo una vía de flujo a través de la válvula piloto. En válvulas normalmente cerradas, el resorte de la válvula principal o primaria mantiene a la bobina contra el asiento. El líquido no puede fluir a través de la válvula primaria o la válvula piloto. Pero si la presión del líquido excede la presión del resorte del piloto, la bobina del piloto se separa del asiento. Esto abre una vía que permite que el líquido fluya desde la recámara del resorte en la válvula primaria. Si el aumento de presión es temporal, únicamente responde la válvula piloto. Una cantidad pequeña de líquido a través de la válvula piloto balancea incrementos breves de presión. Por consiguiente, la válvula principal no responde a las fluctuaciones breves e intermitentes. La operación de la válvula piloto también reduce la presión ejercida por el líquido en la recámara del resorte en la válvula principal. Si el aumento de presión es mantenido, la diferencia de presión permite que el líquido que entra a la válvula empuje a la bobina de su asiento. Esto abre una vía de flujo a través de la válvula principal. En válvulas operadas por piloto normalmente abiertas, se abre una vía de flujo a través de la válvula principal. Si la presión después de la válvula excede el nivel calibrado por la válvula piloto, la bobina de la válvula piloto se separa del asiento. Esto permite que una pequeña cantidad de líquido que ya ha pasado por la válvula principal fluya a través de la válvula piloto, desviándola hacia el tanque. Como resultado, la presión después de la válvula es reducida levemente. Si la presión del sistema sigue aumentando, la bobina de la válvula principal se mueve para bloquear el flujo a través de la válvula principal. Hasta ahora hemos visto que las válvulas de control de presión pueden estar normalmente cerradas o normalmente abiertas. También pueden ser operadas directamente o por un piloto. Las válvulas tienen tres características más que pueden variar según la función de la válvula. Las válvulas pueden ser controladas internamente o externamente. Los diseños que hemos visto hasta ahora son controlados internamente. La bobina de la válvula responde a cambios de presión ejercidos por el líquido en la entrada de la válvula en válvulas normalmente cerradas o la válvula de salida en válvulas normalmente abiertas. Las válvulas controladas externamente responden a presión ejercida por el líquido en otra parte del sistema hidráulico. El control direccional de las válvulas operadas directamente se logra usando la presión remota del piloto para controlar la posición de la bobina. En válvulas operadas por piloto, la válvula colocada remotamente reemplaza a la válvula piloto al controlar el flujo de líquido desde la recámara del resorte de la válvula principal. Las válvulas pueden ser drenadas interna o externamente. Los drenajes que van desde las recámaras de los resortes de válvulas operadas directamente o desde la salida de las válvulas piloto en válvulas compuestas pueden ser internos, o sea, conectados a la salida de la válvula, o externos, con una salida separada. Si la salida de la válvula principal está conectada a una línea de retorno, los drenajes pueden ser internos. La baja presión ejercida por el líquido en la línea de retorno no evitará que el líquido baje por el drenaje.
Pero si el líquido después de la válvula ejerce presión alta, se requiere una salida separada para que el líquido regrese a la reserva a presión baja. Por último, las válvulas pueden tener válvulas de cheque de flujo inverso. Cuando una válvula es instalada en una línea principal, puede ser necesario permitir flujo libre en dirección opuesta a través de la válvula, o sea que debe tener una válvula de cheque de flujo reverso. Pero esta válvula no se requiere si la salida de la válvula de presión está conectada a una línea de retorno. Ahora que hemos visto algunas de las características de las válvulas de control de presión, veamos cómo pueden funcionar en un sistema hidráulico. El uso más importante de una válvula de control de presión es proteger al sistema de la presión alta. Esta válvula, conocida comúnmente como una válvula de escape, es instalada en la línea que sale de la bomba. Cuando la presión del sistema excede el límite preestablecido, la válvula se abre y desvía el líquido hacia el tanque. Está cerrada normalmente y puede ser operada directamente o por un piloto. La mayoría de las válvulas de escape son controladas internamente. Pueden ser drenadas internamente y no requieren una válvula de cheque de flujo inverso. Si la operación del actuador es intermitente, el flujo de la bomba debe ser desviado hacia el tanque entre cada ciclo. El usar una válvula de escape para cumplir con esta función forza al sistema, ya que la presión debe llegar a su nivel máximo antes de que la válvula se active. Es más eficiente usar una válvula que puede descargar la bomba a un nivel bajo de presión. Las válvulas de descarga son instaladas en la línea que sale de la bomba, pero son plomadas para detectar cambios de presión en otras partes del sistema, usualmente cerca del actuador o de la válvula de control direccional. Cuando la presión remota comienza a aumentar al final del ciclo del actuador, la válvula de descarga se activa y desvía el líquido transferido por la bomba hacia el tanque. Las válvulas de descarga están normalmente cerradas. Pueden ser operadas directamente o por un piloto, pero deben ser controladas externamente. Pueden ser drenadas internamente y no requieren una válvula de cheque de flujo reverso. Otra aplicación común para las válvulas de control de presión es controlar la secuencia de los cilindros, evitando que un cilindro opere hasta que el otro haya terminado su carrera. En estos sistemas, la válvula de secuencia es instalada en la línea que va al cilindro que opera de segundas. El flujo hacia este cilindro es bloqueado hasta que la presión aumenta después de que el primer cilindro ha completado su carrera. Las válvulas que funcionan como válvulas de secuencia están normalmente cerradas. Deben ser operadas directamente o por piloto. Normalmente son controladas internamente y deben ser drenadas externamente. También deben contener una válvula de cheque de flujo reverso para permitir que el líquido fluya libremente desde el cilindro durante su carrera de retorno. Las válvulas de presión también pueden ser usadas para evitar que los cilindros dejen caer cargas pesadas. Cuando son usadas para este tipo de aplicaciones, se les conoce como válvulas de contrabalance y son instaladas en la línea que conecta el lado ciego del cilindro con la válvula de control direccional. La válvula evita que el peso de la carga saque el líquido del lado ciego del cilindro. Durante la carrera de retorno, cuando el líquido es dirigido hacia el lado del cilindro con el émbolo, la presión total aplicada al pistón aumenta. A medida que la presión ejercida en el lado ciego del cilindro también aumenta, la bobina dentro de la válvula de contrabalance se aparta del asiento y el líquido sale del cilindro. Las válvulas de contrabalance también pueden controlar la rotación de los motores hidráulicos. En estos casos son instaladas en la línea que va desde la salida del motor, bloqueando el flujo y evitando la rotación del motor hasta que la presión alcance un nivel predeterminado. Las válvulas de contrabalance están cerradas normalmente y pueden ser operadas directamente o por medio de un piloto. Normalmente son controladas internamente y pueden ser drenadas internamente. Requieren una válvula cheque de flujo reverso para permitir que el líquido fluya libremente hacia el actuador cuando cambia la dirección de la operación del actuador. Aunque la válvula de contrabalance puede controlar la rotación de un motor, se requiere más precisión en el control con una válvula de freno.
Las válvulas de freno son instaladas en el conductor que sale del motor. El punto de salida del piloto es plomado para que detecte presión ejercida por el líquido en la entrada del motor. A medida que la presión aumenta para mover el motor, este aumento es detectado por el piloto de la válvula de freno, separando a la bobina del asiento y evitando el flujo hacia la válvula. Si la carga en el motor trata de escaparse, la presión disminuye en la entrada de la bomba, porque se requiere menos fuerza para mantener la rotación. Esta disminución de presión hace que la bobina en la válvula del freno comience a moverse hacia su posición de cerrado, restringiendo el flujo desde el motor, disminuyendo la rotación. A medida que el motor desacelera, la presión en la entrada aumenta de nuevo, activando la bobina de la válvula de freno y aumentando el tamaño de la vía de flujo a través de la válvula. Cuando la bobina dentro de la válvula de control direccional cambia de posición, cortando el flujo hacia la entrada del motor, la baja de presión hace que la bobina de la válvula del freno se cierre, trancando el flujo a través de la válvula. Las válvulas de freno están cerradas normalmente y son operadas directamente. Deben ser controladas externamente y pueden ser drenadas internamente. Requieren una válvula de cheque de flujo reverso. Las válvulas que hemos visto hasta ahora de escape, descarga, secuencia, contrabalance y de freno son válvulas normalmente cerradas, pero algunas aplicaciones hidráulicas requieren el uso de válvulas normalmente abiertas. La función principal de válvulas normalmente abiertas es mantener una presión reducida en el sistema después de la válvula. Son instaladas en líneas que conducen a un circuito que debe operar a niveles de presión menores al resto del sistema. Las válvulas que reducen presión están abiertas normalmente y pueden ser operadas directamente o por un piloto. Son controladas internamente y deben ser drenadas externamente. Deben tener una válvula cheque de flujo reverso si el líquido que fluye a través de ellas debe ir en dirección opuesta. Las válvulas de control de presión regulan el tamaño de la vía de flujo respondiendo a cambios en la presión del sistema. Pero las válvulas de control de flujo son ajustadas manualmente para calibrar el tamaño de la vía a través de la válvula. Las válvulas de control de flujo simples limitan el líquido en ambas direcciones a través de la válvula. Si la válvula contiene una válvula cheque, el flujo es restringido en una dirección únicamente. El líquido puede fluir libremente en dirección opuesta. Pero estas válvulas no pueden regular la velocidad del actuador con precisión debido a que la tasa de flujo a través de una restricción es afectada por el tamaño de la vía y por diferencias de presión a ambos lados de la restricción. El líquido fluirá a través de una válvula únicamente si la presión ejercida por líquido antes de la válvula es mayor que la presión ejercida por el líquido después de la válvula. Entre mayor sea la diferencia en este nivel de presión o presión diferencial, mayor será la tasa de flujo a través de la válvula. Por consiguiente, cualquier condición que afecte la presión del líquido en cualquier lado de la válvula afecta la tasa de flujo a través de la misma. Si la presión del líquido antes de la válvula sube, aumentando la presión diferencial, el flujo es mayor. Si la presión del líquido después de la válvula aumenta, disminuyendo la presión diferencial, la tasa de flujo disminuye. Estas fluctuaciones de presión y el cambio de flujo resultante pueden producir cambios indeseados en la velocidad del actuador. Si se requiere velocidad constante en el actuador, se debe usar una válvula que contrarreste los efectos de la presión diferencial o válvula compensada por presión. Estas válvulas están especialmente diseñadas para mantener una presión diferencial constante sobre la restricción de la válvula sin importar los cambios de presión antes y después de la válvula. Un ejemplo de una válvula de control direccional compensada por presión es la válvula de restricción. Esta tiene una restricción ajustable manualmente y una bobina compensadora que regula la cantidad de líquido que fluye hacia la restricción de la válvula. Establece la tasa de flujo al nivel necesario para mantener una presión diferencial constante en la restricción. Veamos cómo se logra este control.
Un extremo de la bobina compensadora es expuesta a presión ejercida por el líquido que va hacia la restricción. El otro lado de la bobina es expuesto a la presión resultante del resorte y a la presión ejercida por el líquido más allá de la restricción. Esto permite que la fuerza del resorte determine la presión diferencial. Si la presión ejercida por el líquido antes de la restricción es igual a la presión del resorte más la presión del líquido después de la restricción, la bobina es mantenida en su posición normal. Esta posición limita el flujo después de la bobina compensadora. Esta restricción parcial hace que parte de la energía de presión se disipe en forma de calor. Debido a que parte del flujo líquido de la bomba no puede pasar por la bobina del compensador, la presión antes de la válvula aumenta y como resultado la válvula de escape opera al revertir exceso de líquido hacia la reserva. La compensación de presión hace que el líquido que pase a través de la bobina del compensador ejerza presión suficiente para mantener la presión diferencial deseada en la restricción de la válvula. Esta presión diferencial es igual a la presión del resorte. Si la presión resultante del resorte es igual a 50 libras por pulgada cuadrada, la presión diferencial en la restricción de la válvula es de 50 libras por pulgada cuadrada. Si el líquido después de la válvula ejerce 300 libras de presión por pulgada cuadrada, la presión ejercida por el líquido antes de la restricción de la válvula será de 350 libras por pulgada cuadrada. Si la presión antes de la válvula de control de flujo aumenta, la bobina del compensador se mueve para comprimir el resorte y bloquear más el paso, reduciendo el paso de líquido por la bobina y manteniendo constante el diferencial de presión. Si la presión del líquido después de la válvula aumenta, la presión diferencial disminuye y la bobina del compensador se mueve para aumentar la vía de flujo después de la bobina. Como resultado, la presión de líquido antes de la restricción aumenta hasta llegar al nivel de presión diferencial deseado. A medida que opera una válvula de restricción, la presión mueve la bobina del compensador a la posición requerida para mantener una presión diferencial constante. La presión del líquido antes de la restricción siempre será mayor al nivel de presión después de la restricción por una cantidad igual a la presión del resorte. Las válvulas compensadas por presión también están disponibles en el modelo tipo bypass. Este tipo de válvula de control de flujo tiene una válvula de presión normalmente cerrada. Un lado de la bobina es expuesto a presión ejercida por el líquido que precede a la restricción de la válvula. El otro lado de la válvula es expuesto a la presión ejercida por el líquido y por el líquido después de la restricción. Si la presión de líquido antes de la restricción aumenta a un nivel por encima de la presión combinada del resorte y la presión después de la válvula, la bobina se mueve, abriendo una vía de flujo que desvía parte del flujo de la bomba hacia la reserva. Por consiguiente, únicamente la cantidad de líquido requerida para mantener la presión diferencial llega a la restricción de la válvula. El tercer tipo de válvula de control es la válvula de control direccional, diseñada para abrir y cerrar vías de flujo y puede ser de 1, 2, 3 o 4 vías. Las válvulas de una vía o válvulas cheque permiten flujo en una dirección y bloquean flujo en otra. En una válvula cheque simple, el líquido siempre fluye libremente en una dirección y siempre está bloqueado en otra. Una válvula cheque operada por un piloto permite el flujo libre en una dirección y evita o permite el flujo en la dirección opuesta. Este tipo de válvula tiene una válvula cheque y una válvula piloto que consiste en un pistón de piloto y su émbolo, un resorte y un conector. Cuando el líquido entra por el conector, ejerce presión sobre la bobina y la separa de su asiento para abrir paso a través de la válvula. El flujo en dirección opuesta es usualmente bloqueado. Pero si debe haber flujo desde la salida de la válvula hasta la entrada, el líquido puede ser dirigido hacia el piloto para que le aplique presión al pistón del piloto. A medida que la presión vence la resistencia del resorte, el émbolo del pistón empuja y mueve la bobina. Esto abre una vía a través de la válvula que permite flujo reverso. Las válvulas de dos vías son de tipo on y off.
y hay varios tipos disponibles. La válvula de bola tiene una bobina cuya posición es controlada por un tornillo de ajuste. Su estructura es parecida a la de una válvula de control de flujo simple. La vía de flujo puede ser abierta y cerrada girando el tornillo. Otro modelo usa un émbolo para cambiar la posición de una pieza movible, la cual puede ser una bobina o una barra vertical o poppet. En las válvulas de bobina, la posición de la bobina en relación a las conexiones de la válvula determina si la vía de flujo a través de la válvula está abierta o cerrada. En la válvula de movimiento vertical, el movimiento del émbolo fuerza al poppet a que salga del asiento para abrir una vía de flujo a través de la válvula. Las válvulas de 2 vías abren y cierran una sola vía a través de la válvula. Las válvulas de 3 vías seleccionan 2 o 3 vías posibles. Las válvulas de 3 vías pueden ser de 2 o 3 posiciones. La bobina determina cuál de las 2 vías posibles estará abierta. En una válvula de 3 posiciones, la bobina tiene una posición en el centro. Esta posición puede abrir todas las salidas, una bobina abierta en el medio, o cerrar todas las salidas, una bobina cerrada en el medio. Las válvulas de 3 posiciones contienen un resorte en cada extremo de la bobina. Cuando la válvula no es actuada, el resorte mantiene a la bobina en su posición central. Una presión interna es aplicada para mover a la bobina hacia una de sus 2 posiciones de trabajo. Estas válvulas son usadas generalmente para controlar el flujo de líquido hacia y desde los cilindros de acción simple. Pero también pueden escoger entre 2 fuentes posibles de fluido o determinar cuál de los 2 actuadores recibirá flujo de la bomba. Las válvulas de 4 vías están diseñadas para escoger 2 de 4 vías posibles. Una posición establece un juego de vías. El cambiar la posición de la bobina altera las vías de flujo. Al igual que las válvulas de 3 vías, las válvulas de 4 vías pueden ser diseñadas para incluir una tercera posición en el centro. 4 posiciones comunes son abierto, en flotación, cerrado y en tándem. Si la válvula tiene una bobina de abierto en el centro, la posición de centro abre todos los puertos de la válvula. Por consiguiente, el líquido de la bomba y de ambos lados del actuador fluye a través de la válvula y es regresado al tanque. Cuando una válvula en posición de flotación al centro es centrada, solo se bloquea la conexión a la bomba. Las vías de flujo están abiertas entre ambos puertos del actuador y el puerto de retorno. El líquido de la bomba es bloqueado, pero el actuador puede ser drenado. La posición de abierto y de flotación en el centro permiten que el líquido salga del actuador, evitando que el actuador sea expuesto a la presión del líquido. Si el actuador debe apoyar una carga o si no debe moverse libremente entre ciclos, la posición al centro de la bobina en una válvula debe bloquear los puertos del actuador. Las bobinas cerradas y de tándem al centro tienen este tipo de posición central. Si la válvula de 4 vías tiene una bobina de cerrado al centro, todos los puertos de la válvula están bloqueados cuando la bobina está en el centro. El líquido de la bomba no puede entrar en la válvula. El líquido no puede fluir desde o hacia los extremos del actuador. Una bobina con una posición central en tándem contiene pasajes que conectan el puerto de la bomba con el puerto del tanque. Estos pasajes permiten que el líquido de la bomba sea conducido al puerto de retorno. Sin embargo, ambos puertos del actuador están bloqueados. En las válvulas de control direccional que hemos visto hasta ahora, la presión del resorte mantiene a la bobina en una posición y el movimiento del émbolo mueve a la bobina a otras posiciones. Otros métodos también pueden ser usados para ubicar la posición de la bobina de la válvula. Un sistema de levas con retenedores puede ser usado para ubicar la posición de la bobina. Esta posición también puede ser controlada usando una leva o un seguidor de leva. Uno de los métodos más comunes para colocar la bobina es usando solenoides. Un solenoide consiste en una carcasa en forma de C, un émbolo con un pasador y una espiral de alambre. El émbolo se puede mover libremente a través del centro de la espiral de alambre dentro de la carcasa en C.
Si una corriente eléctrica pasa a través de la espiral, se produce un campo magnético que atrae al émbolo. Si el émbolo es jalado hacia el centro de la espiral y de la carcasa en C, el pasador se mueve linealmente. El movimiento lineal que vemos aquí ha sido exagerado. En realidad, los solenoides pueden producir carreras de movimiento lineal muy cortas. También la cantidad de fuerza que desarrolla un solenoide es limitada. Por consiguiente, los solenoides no son usados para activar válvulas grandes. Las válvulas grandes son actuadas por presión. Las válvulas actuadas por presión tienen dos válvulas. Una válvula principal de 3 posiciones y una válvula piloto de 3 posiciones en abierto o en flotación en el centro. Los solenoides son usados para operar la válvula piloto. El flujo de líquido desde la válvula piloto opera la válvula principal. Con la bobina de la válvula piloto en una condición de trabajo, el líquido fluye hacia un extremo de la válvula principal. Luego el líquido mueve la bobina de la válvula principal hacia una de sus posiciones de trabajo. El cambiar la posición de la bobina de la válvula piloto cambia las vías de flujo y hace que la bobina principal se mueva hacia su otra posición de trabajo. Cuando la bobina de la válvula piloto está centrada, el líquido puede salir de ambos extremos de la válvula principal y su bobina regresa a su posición central. Hemos visto cómo varios tipos de válvulas de control son usadas para desempeñar varias funciones en los circuitos hidráulicos. Las válvulas de control de presión pueden proteger al sistema de la presión alta, descargar la bomba entre los ciclos del actuador, controlar la secuencia del actuador, evitar la operación indeseada del actuador y reducir presión en parte del sistema hidráulico. Las válvulas de control de flujo regulan la tasa de flujo y por consiguiente la velocidad del actuador. Si la presión fluctúa frecuentemente en un sistema hidráulico, las válvulas deben ser compensadas por presión para mantener una presión diferencial constante en la restricción, aun si cambia la presión antes o después de los cambios de la válvula. Las vías de flujo son abiertas y cerradas usando válvulas de control direccional de 1, 2, 3 y 4 vías. Cada tipo de válvula cumple una función específica que permite que el circuito cumpla varias funciones. Aunque todos estos tipos de válvulas consisten básicamente de puertos, una bobina, uno o más resortes y un mecanismo actuador, tienen estructuras singulares que les permiten cumplir funciones específicas en el sistema hidráulico. La operación correcta del sistema depende de la operación correcta de todos los componentes de las válvulas. Estos deben permitir que la bobina responda correctamente a las fuerzas y moverse a posiciones exactas en momentos exactos. Si los resortes están rotos o dañados, las bobinas no regresarán a su posición normal. Esto puede hacer que el líquido regrese al tanque o que fluya hacia los actuadores en el momento incorrecto. Si los contaminantes se acumulan en una válvula o si la bobina es dañada, la bobina puede moverse levemente o bloquearse. Esto puede ocasionar la operación errática del operador. Si el líquido puede escaparse a través de la bobina, no se mantendrán los niveles correctos de presión y de tasa de flujo. La importancia de la operación correcta de las válvulas con respecto a la operación eficiente de circuitos no se debe subestimar. Las válvulas defectuosas pueden hacer que el sistema funcione con demasiada o insuficiente presión. Pueden hacer que un actuador opere demasiado rápido, lento, en el momento incorrecto o que falle. Usted debe entender ahora cómo la operación de diferentes tipos de válvulas de control afecta al sistema hidráulico. También debe entender lo importante que es el mantener a las válvulas para que funcionen correctamente. En una lección futura veremos qué labores de mantenimiento deben hacerse para que las válvulas trabajen segura y eficientemente.